Vamos a hablar de misericordia, porque estamos hablando de la gracia. El Señor le dio a nuestro pastor el tema de la gracia, ese paréntesis extraordinario para el pueblo, para el mundo, para todas las personas. Es un paréntesis extraordinario, porque no es solamente para los gentiles, es también para los judíos, aunque ellos, por lo que están pensando, les va a costar creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero nosotros tenemos la oportunidad de haber aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y no haber recibido lo que merecíamos, que de alguna forma lo que merecíamos es el castigo. Eso es misericordia, no recibir lo que merecíamos. Dios, en su misericordia tan grande y extraordinaria, en su amor perfecto para la humanidad, no nos dio eso que merecíamos, el castigo, sino que nos amó, y de tal manera tan grande que mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros y que hoy tengamos vida eterna. Sin embargo, de alguna manera, la naturaleza caída de nosotros nos cuesta con el tema de la misericordia. Nos cuesta, y vamos a ver 3 ejemplos bíblicos, pero de alguna manera quiero que también nosotros tomemos conciencia del tema de la misericordia, porque nos cuesta el tema de la misericordia. Si un hermano se compra un carro nuevo, ¿qué dicen los demás? Dirá usted, no sé en qué anda este hermano, pero no, yo sé que lo que él ganó no le alcanza para un carro nuevo. Y no confía en la misericordia del Señor, en que este hermano ha estado años ahorrando y gloria a Dios pudo comprarse su carrito nuevo. Si una hermana preciosa, como Mamá Leti, que va el sábado y se hace un peinado bien lindo y precioso, y viene bien linda y todo, ¿y será que las demás hermanas dicen, ay, qué preciosa esa sierva de Dios? O por ahí dirán, no le luce esas highlights que se hizo. Y es más, con esa ropa se ve hasta un poco gorda. Recuerdo una historia, y para entrar al tema de la misericordia, es una historia real que lo viví, y estaba en un servicio a la par de mi casa en Costa Rica, quedaba una iglesia bautista. No asistíamos demasiado a la iglesia bautista, pero éramos muy amigos del pastor y por la cercanía y como nos quedaba a la par, constantemente colaborábamos con el pastor. Había un servicio especial y en ese servicio me habían invitado a dirigir el servicio. Y entonces estaba yo dirigiendo el servicio. Había venido mi papá, mi mamá y un montón de personas invitadas, y los jóvenes de la iglesia, en los cuales yo tenía muy buena relación con ellos, nos gustaba mucho ir a la chamusca y todo. Entonces habían preparado una obra. Ellos me habían hablado de la obra. Lo que pasa es que tal vez la persona que pusieron a hacer la obra sobreactuó. Era un joven nuevo de la iglesia, no era conocido, se había convertido hacía unos meses y él se había integrado muy bien al equipo, pero él sobreactuó. Porque la obra, yo creo que todos en algún momento hemos visto ese tipo de obras que se hacían antes, que es que se pone una sábana blanca y una luz de atrás y se empiezan a sacar cosas como el cuerpo pareciera, o sea, en la sábana se ve. Es una obra que se hacía hace muchos años en iglesias muy constantemente. Pero el joven se sentó, él tomó el papel desde antes de llegar a la iglesia. Yo creo que era un actor de Hollywood, porque él tomó el papel y entró hacia la iglesia un poquito así como adolorido. Claro, era parte de su personaje. Lo que pasa es que no se le había dicho que sobreactuara tanto. Yo sabía porque yo estaba dirigiendo el servicio y me habían dicho cómo iba a estar, porque lo que querían era hacer algo bien bonito para la iglesia. Y entonces el joven entró, se sentó a la par de un hermano y el hermano lo vio así un poquito, así como torcidito, y le dice, ¿le pasa algo? Sí, me duele mucho por acá, le dice. El hermano preocupado, ay hermano, vamos a orar al Señor para que el Señor le sane. Y él preocupado. Y la cuestión es que estábamos en el servicio y ya teníamos la clave. Yo iba a mencionar un canto que íbamos a cantar y en ese momento él iba a pasar. Y entonces ya yo dije, bueno hermanos, vamos a cantar el canto tal, y él pasa y dice, ¿puedo pasar un momento? Y ya pasa, era ya parte de la obra y empezaba la obra. Entonces la idea era que él pasara y se caía y entonces ya se apagaban todas las luces, como era de noche se apagaban todas las luces y ya lo pasaban atrás y empezaba la obra de teatro. Era muy sencillo, pero él sobreactuó de alguna manera y le comentó al hermano que estaba mal, que estaba enfermo, y entonces cuando yo digo vamos a cantar el canto tal, él pasa y dice, mire, ¿puedo pasar?
Y era un joven nuevo en la iglesia, unos 3 meses, entonces la gente en expectativa que fue, y pasa, y le digo, sí, ¿qué pasó? Y me dice, es que me duele mucho esta parte de mi cuerpo y quisiera que oren por mí. Entonces, sí, claro que sí, con mucho gusto. Y en eso él se tira al suelo, se cae así como que si hubiera desmayado. Y entonces el hermano que había estado a la par de él, preocupado, se levanta en carreras. Pero cuando él se levanta en carreras, apagaron todas las luces y todo quedó oscurísimo, porque ya empezaba la obra de teatro en ese momento. Y ustedes imagínense en ese espectáculo, cuando prenden la luz, el hermano está de 4 patas en la tarima, porque está así, ¿verdad? Buscando al joven, porque como apagaron toda la luz, se creyó que se había ido la luz, y apagaron, él está buscando al joven de 4 patas y prenden la luz y él está así en la tarima. La obra de teatro se desarrolla y cuando termina la obra, ya yo vuelvo a pasar y ahora sí vamos a cantar el canto que yo había anunciado que íbamos a cantar. Pasa el hermano y era una iglesia de pueblo, de un barrio, y todo el mundo era del barrio. Y pasa el hermano muy serio y me dice, permítame un momento. Entonces le doy el micrófono, se vuelve a la iglesia y dice, hermanos, lo que pasó fue muy bochornoso para mí. Yo espero que esto no lo sepa la comunidad. Y yo veía a la gente de la iglesia, entre esos mi papá, siervo de Dios, pastor, y el pastor de la iglesia, Jorge Arias, que nada más salían así, pero muertos de risa. Es más, la mitad de la iglesia se fue muertos de la risa. ¿Y por qué cuento esto? Porque cuando pasa una situación de este tipo, en eso somos excelentes, somos muy buenos para podernos reír de las demás personas. Pero cuando nos toca a nosotros, el asunto no es igual. Cuando nos toca a nosotros la situación, no es igual. Y de eso quiero compartir 3 historias rápidamente de la palabra de Dios. La primera es la de Jonás. Quiero ponerlos en contexto, vamos a leer nada más unos versículos del capítulo 4. Jonás tiene 4 capítulos y es una historia preciosa. Si usted no la ha leído, léala, por favor. Yo le invito muchas veces que usted lea esas historias en la casa porque edifican mucho nuestra vida. Entonces Jonás es un libro precioso de 4 capítulos. Empieza en el capítulo 1 donde el Señor Dios le dice a Jonás, Jonás es un profeta, y le dice, Jonás, necesito que vayas a Nínive y lleves este mensaje. Diles que su pecado es tan grande que ha subido hasta mi presencia y que en 40 días los voy a destruir. Llévales este mensaje. Jonás le dice, no, mire, Dios, yo no quiero llevar este mensaje porque yo te conozco. Y después, si ellos se arrepienten, no va a pasar nada y yo voy a quedar mal. Entonces, yo no quiero llevar ese mensaje. Y Dios le dice, Jonás, te estoy dando una orden directa. Lleva ese mensaje a Nínive y dile que si no se arrepienten, yo los voy a destruir en 40 días. Y Jonás se va. Yo imagino que llega a la terminal de barcos, porque más o menos dice la palabra de Dios, que llega a tomar un barco. Nínive queda hacia este lado y él toma un barco que va hacia el otro lado, a Tarsis. Totalmente contrario. Si ustedes buscan en el mapa, Nínive está hacia arriba y Tarsis hacia abajo. Totalmente hacia el otro lado. Y al tomar el barco, él se va, se acuesta a dormir. Eso es el capítulo 1 y capítulo 2. Se acuesta a dormir en el barco y empieza una tempestad terrible, que el barco parecía que se iba a hundir. Los pescadores que eran muy capacitados nunca habían visto una tormenta de ese tipo. Ellos empiezan a adorar a sus dioses y a decirle a sus dioses, mire, ¿qué pasa? Porque ellos veían que era una tormenta sobrenatural, era extraña. Y entonces el asunto es terrible. Entonces despiertan a Jonás, que estaba durmiendo, y le dicen, mire, ¿usted sabe algo? ¿Qué es lo que está pasando? Y Jonás dice, sí, yo sé. Mi Dios me mandó a que fuera a predicar a Nínive y yo voy para Tarsis. ¿Pero por qué nos hiciste eso? Nos vamos a morir todos. ¿Por qué estás desobedeciendo a tu Dios? Todos nos vamos a morir. Jonás les dice, mire, muy sencillo. Tírenme al mar y yo sé que ustedes se van a salvar. Y dice todavía la palabra de Dios que los hombres no eran malos porque intentaron no hacerlo. Lucharon otras horas contra la tempestad, pero era tan fuerte que dijeron no. Hay que lanzarlo. Y lo lanzan al mar. E inmediatamente, y fue de testimonio, porque inmediatamente el mar se tranquilizó. Y dice la palabra de Dios que un pez
No una ballena, no sé, puede haber sido una ballena, pero muchas veces decimos una ballena y no es una ballena. La Biblia dice un pez. Puede ser una ballena, pero es un pez grande, muy grande. Llega y se lo come a Jonás. Se lo traga entero y va hasta el estómago del pez. Imagínense los jugos gástricos y todo lo que Jonás empieza a sentir dentro del pez. Entonces Jonás dentro del pez ora al Señor y Dios manda al pez a que vaya a una orilla y vomite a Jonás. Y ya ahora sí, ¿para dónde agarra Jonás? Ya, para Nínive, ¿verdad? Que ahora sí, después de eso, y peor, mejor hubiera ido desde el principio, porque ahí iba lleno de jugos gástricos y el sol le quemaba y era un desastre. Entonces, pero tiene que ir. Mejor hubiera hecho caso, es un consejo. Haga caso cuando el Señor le habla. Entonces, Jonás se va a Nínive y empieza a predicar. Y dice la palabra del Señor que era una ciudad de 120,000 habitantes, pero me imagino que seguramente todas las casas iban a la par, como en los pueblos, a la par de la carretera. No era una ciudad grande, sino a la par de la carretera, porque se duraba 3 días caminándola. Era sumamente grande. 120,000 es muy grande para ese tiempo, pero yo me imagino que era un tirón de casas porque eran 3 días caminando. Y Jonás empieza a predicar y empieza a decirle: el Señor se ha enojado con ustedes porque ustedes han pecado demasiado y el Señor en 40 días los va a destruir. Y empieza a dar el mensaje que el Señor le mandó a decir, y él va y camina y camina y camina y camina durante 3 días anunciando el mensaje a la ciudad de Nínive que Dios les va a destruir. ¿Y qué pasa? La gente se arrepiente. Dicen que el rey de esa ciudad escuchó el mensaje y dijo: no puede ser, vamos a ser destruidos. Y mandó una orden que todas las personas, grandes, pequeños, mujeres, hombres, aún los animales, se pusieran de ayuno. Y empezaron a decir: Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, perdónanos. Y quiero leerles unos versículos de lo que pasa, porque dice que el Señor escuchó el clamor del pueblo y dijo: ay, qué lindo, los voy a perdonar. Así es el Señor y esa es la misericordia del Señor. Y gloria a Dios porque así es el Señor, porque si no, imagínense nosotros. Gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Dios es precioso. Dios es precioso, pero tal vez Jonás no tanto. Dice Jonás 4, versículos 1, 2 y 3. Ese cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Está enojadísimo. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento en enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente. Quítame la vida, Señor. Imagínense, en lugar de estar feliz, decir: Señor, qué lindo que eres. Quítame la vida. Estaba enojadísimo. Quítame la vida, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Qué terrible. En lugar de ponerse feliz, en lugar de decir: gloria a Dios, qué lindo eres, Señor, no vas a destruir este pueblo porque se arrepintió. Gloria a Dios porque el mensaje que tú me mandaste a dar no va a suceder por tu misericordia. Te alabo, Señor, qué lindo eres porque tú así has tenido misericordia conmigo. No. Jonás, siervo del Señor, profeta ungido, enojadísimo porque no mató a esos 120,000. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Enojado Jonás porque el Señor no destruyó esos 120,000. Mis amados hermanos, muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces no hay misericordia en nuestra vida. Mis amados hermanos, tenemos que acostumbrarnos a ser personas misericordiosas porque Dios en su misericordia nos salvó. Otra historia. Esta historia está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, versículos del 1 al 8. Pero antes de leerlo, me gusta mucho la forma de Dios. Dios es
Increíble, extraordinario. Es la historia de David y Natán, el profeta. Esa es una historia buena, ¿verdad, pastor? Es buena, tiene su sentido de humor extraordinario. Pero quiero ponerlos en contexto antes de que vayamos a los versículos. Resulta que David está en el palacio y dice la palabra que no había ido a la guerra, se había quedado durmiendo y descansando. Ya ahí tenemos un problema. Los reyes acostumbraban a ir a pelear, a defender el pueblo, y hay mucho más que era el pueblo de Dios. Y David había mandado a su ejército a pelear y él se había quedado en el palacio descansando. Y en una tarde, esas preciosas del verano, se le ocurre salir a la azotea y se queda viendo, y en la parte de abajo, una mujer bañándose, preciosa, y la manda a llamar, manda a sus soldados que la traigan. Los soldados traen a la mujer y él tiene relaciones sexuales con esa mujer. Había algunos problemas. Era una mujer casada, la trajeron por la fuerza y lo peor, siempre el pecado trae consecuencias. Resulta que la mujer queda embarazada. Y la mujer le manda a decir, rey David, estoy embarazada. Y el esposo estaba en la guerra, entonces no podía estar embarazada. Entonces David, siempre cuando se hace algo malo, usted ha visto que en lugar de pedir perdón se busca hacer algo peor todavía. Somos bien tontos los seres humanos. Entonces David se le ocurre y dice, ya sé, voy a mandar a llamar a su esposo para que esté con ella. Y entonces así el niño va a ser de él y tapó todo el problema. Y lo manda y le dice al general, mire, mándeme a Urías, que era el esposo de esta mujer, que venga acá. Él ha estado peleando muy fuerte, entonces quiero darle una licencia ahí para que venga a descansar con su esposa. Y dice la palabra de Dios, que Urías viene, pero no se va a la casa de la esposa, sino que se queda ahí en el palacio del rey y dice, yo no puedo hacer eso. Como mis compañeros muriéndose, como mis compañeros allá dando la vida, y yo voy a ir a pasar una noche con mi esposa. No. Y se quedó en el palacio y no fue. Le salió mal el asunto al rey. ¿Y qué hace? Siguen las ocurrencias. Manda y le dice al general, mire, este hombre no funcionó el asunto, póngalo en primera fila. En la línea de combate, póngalo. Y lo ponen en la primera fila y lo matan. Y dice David, me la jugué, bien, la hice bien. Es más, no solo eso, sino que manda a traer a la mujer y le dice, ahora usted va a ser mi esposa. Ya, usted está viuda, usted va a ser mi esposa. Bajo ese contexto voy a leer el texto bíblico para que ustedes tengan claro el contexto. El Señor es precioso. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Entonces, Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. Qué lindo que es el Señor, ¿eh? Y el profeta empieza a contarle una historia. Le dice, mira David, en cierta ciudad habían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas. En cambio, el pobre solo tenía una ovejita. La había comprado y él mismo la había criado y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería ese hombre a la oveja que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo junto con los hijos de ese hombre. Qué linda historia le va contando. Un día llegó un visitante a la casa del rico y el rico lo invitó a comer. Pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas ni de sus vacas, le quitó al pobre su ovejita y la mató para darle de comer a su visitante. Al oír esto, David se enojó muchísimo contra el hombre rico y le dijo a Natán, ¿pero cómo pudo ser eso? Ese hombre no tiene sentimientos. Te juro por Dios que ahora tendrá que pagar al pobre 4 veces más de lo que vale la ovejita. Y además, merece la muerte. Qué fácil juzgamos, ¿verdad? Entonces Natán le dijo, pues tú, David, eres ese hombre. ¿Y
cuando emitimos juicios contra otra persona, qué fácil lo hacemos. ¿Qué dijo David que merecía ese hombre? ¿Usted cree que si David habría sabido o tendría claro que lo que estaba hablando Natán era de él, habría dicho eso? Oh, habría dicho, no, mire, pero es que hay que perdonar, ¿verdad? Hay que perdonar, no es tan mal, o sea, es que también, o sea, pero como no era de él que estaba hablando, ese hombre es un malo, ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dice, ok, estamos, ese hombre eres tú. Mis amados hermanos, ese hombre que merece la muerte es usted y soy yo. Pero muchas veces somos muy fáciles para emitir juicio contra otras personas. Muchas veces decimos, no, es que esa persona, no, ya no se puede. No, 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 no. Esa persona es terrible, ya no pierdo más mi tiempo con esa persona. No, 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 yo no quiero saber nada más de esta persona. Muy fácil emitimos criterios y no nos recordamos de a dónde nos libró el Señor. Tercera historia. Lucas 15, 25 al 32. Esta historia la conocemos todos, la del hijo pródigo. Recuerde, si alguien no la conoce, yo imagino que todos la conocemos, pero si alguien no la conoce, es una parábola que narra el Señor Jesucristo y la parábola dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y el hijo menor le dice a su papá, papá, dame mi herencia que me quiero ir a gastarla. El papá seguramente le dice, no, hijo, mire, no hagas eso. No, 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 dame mi herencia que me voy a ir. Pero hijo, dame mi herencia. Y se va. El papá le da la herencia y él se va con toda la herencia y la gastó, la desperdició en cochinadas del mundo. Hizo desastres con su vida. Destruyó todo lo que su papá con mucho esfuerzo había hecho. Fue y lo botó. Y vamos a leer el contexto ese es el contexto, perdón, y vamos a leer los versículos del 25 en adelante. Y dice la palabra de Dios así. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lamentablemente, mis amados hermanos, muchas veces actuamos como estos 3 casos. Este joven tenía razón, la historia del hijo pródigo, tenía razón de reclamar, porque era injusto lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que este joven, el hermano de él que se había ido a malgastar las cosas, ahora que regresa, le hacen una gran fiesta? Bajo la justicia, había razón de que él estuviera enojado y molesto. No era justo. Pero yo le quiero contar una cosa, mi amado hermano. Dios todos los días tiene una balanza con la justicia y la misericordia. Y siempre gana la misericordia. Siempre, siempre gana la misericordia. Porque si la justicia imperara, usted y yo ya no estuviéramos. La misericordia siempre que el Señor la pone en balanza con la justicia, siempre se impone la misericordia. Siempre la misericordia de Dios es demasiado grande. Dice Santiago 2 en el capítulo 13, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Gloria a Dios, la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. Yo no sé cuántas veces usted le ha prometido al Señor que ya no va a volver a hacer algo,
pero yo sé que han sido muchas. Y estoy hablando en general para todos y conmigo también. Muchas veces yo le he dicho, Señor, ya no vuelvo a hacer esto. O Señor, de ahora en adelante, todos los días voy a estar leyendo, orando y voy a levantarme a las 4 de la mañana. Y al tiempito, ya no lo estoy haciendo. Yo no sé cuántas veces usted ha pasado, ha hecho una promesa al Señor y al tiempito ya no la está haciendo. Yo conozco hermanos que le han dicho, Señor, ayúdame a conseguir trabajo y yo te prometo serte fiel. Y apenas consiguen trabajo, se olvidan. ¿Es justo? No es justo. Es muy injusto lo que hacemos. Pero ¿por qué Dios no nos destruye? Por su misericordia. La misericordia de Dios, yo siempre tengo un dicho, que si gracias a Dios yo no soy Dios, porque más de un rayo mandaría, no desperdiciaría tanto rayo. Pero la misericordia de Dios es tan grande, tan maravillosa, tan extraordinaria la misericordia de Dios, que aún que el Señor sabe que dándome el trabajo, yo voy a hacer otra cosa, no lo que le prometí, Él me da el trabajo y me está esperando con los brazos abiertos para cuando yo regrese, matar al becerro gordo y decirte bienvenido. Esa es la misericordia de Dios. Lamentaciones 3, versículo 22 y 23 dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Yo le quiero decir con mucho amor, mi hermano, si alguna vez hemos caído en el tema del legalismo, de la religiosidad, lo que nos está haciendo falta es la misericordia. Porque el problema del legalismo y de la religiosidad es que no tiene misericordia, sino que lo que tiene es juicio. Y el Señor no nos mandó a juicio, nos mandó a misericordia. Y el ejemplo Él nos lo dio con la misericordia que Él ha dado para nosotros, para no destruirnos. Dice Mateo 9, del versículo 9 al versículo 13. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Los publicanos eran judíos que le trabajaban al Imperio Romano. Entonces eran sumamente odiados. Y no solo por eso, que eso era terrible, porque para un judío trabajar para un romano era terrible. Y no solo eso, sino que como tenían el poder de Roma, se volvían ladrones. Y entonces estafaban a la gente y si les daba la gana, le decían, no, usted tiene que pagarme tanto. ¿Pero por qué? Porque sí, porque yo dije, ya, me tenés que pagar tanto. Entonces eran aborrecidos por el pueblo. Y este hombre, Mateo, está ahí en su banco cobrando los impuestos a la gente. Y el Señor Jesús le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo se levanta y lo sigue. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores se juntaron, ¿verdad? Muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, que eran los maestros de la ley, los estudiosos de las sagradas escrituras, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis amados, el sacrificio no tiene ningún valor si usted no tiene misericordia. Y era lo que el Señor Jesús le quería enseñar a los fariseos. Él les estaba diciendo, ¿sabe qué? El sacrificio, no les estaba diciendo que el sacrificio era malo, les estaba diciendo, misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio estaba bien, pero sacrificio sin misericordia no tiene ningún valor. Mis amados hermanos, muchas veces inventamos leyes de hombres,
leyes que nosotros mismos ponemos y no estamos ni siquiera dispuestos a cumplir. Ese era el gran error de los fariseos. Ellos habían puesto un montón de reglas que ni ellos mismos estaban dispuestos a cumplir. Marcos, en el capítulo 7, versículos 6 y 7, el contexto es que los discípulos llegaron con una gran hambre, igual que el maestro, y de una vez se sentaron a comer. Inmediatamente. Pero no era la costumbre judía era lavarse las manos, y dice en el mismo Marcos, en los primeros versículos, si ustedes lo leen, que la costumbre era lavarse varias veces las manos. Se la lavaban varias veces antes de sentarse a comer. Entonces, ellos llegaron, se sentaron a la mesa, venían con una gran hambre, y los discípulos y el Señor Jesús se sentaron de una vez y empezaron a comer. Entonces, los oyó el Señor Jesús diciendo eso. Qué bárbaros, cómo se sientan a la mesa sin lavarse las manos, esta gente, ¿qué les pasa? Entonces dice que Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mis amados hermanos, hace unos 2 o 3 años conocí a una señora, bueno, un momento, porque ella trabajaba en el área de limpieza donde yo estaba, y entonces ella se dio cuenta que yo era pastor, y me dice: usted es pastor, ¿verdad? Le digo: sí. Ay, qué bendición, qué lindo, gloria a Dios, qué precioso, bien linda la viejita, era una señora ya bastante mayor. Y entonces dice: ay, yo lamentablemente hasta esta edad conocí del Señor. Yo hubiera sido feliz desde joven, desde niña, haber recibido al Señor. Ay, es tan preciosa, yo estoy viviendo un tiempo con mi Señor y todo. Y yo: qué bonito, me gustó, ella estaba hablando tan bonito. Me dice: pastor, le quiero contar una cosa. Vieras que en mi iglesia, la profeta, que Dios nos dio una mujer poderosa, el Señor la llevó la semana pasada al tercer cielo. Wow, digo yo, hijo, qué bueno. Sí, y el Señor le dio un mensaje. Le dijo que nosotras las mujeres no nos podemos cortar el pelo, no podemos usar pantalones, no nos podemos pintar. Y yo: Padre Santo, Dios mío, ¿cómo hacen eso? Yo creía que ya esas iglesias casi no habían. Pero, Padre, ¿cómo habría? Yo, la verdad, no me acuerdo ni qué le dije a la señora. Yo le dije: vea, mi amada, hay que leer la palabra. Lea, yo no quiero hablar en contra de su profeta, pero lea la palabra. Tal vez fue algo más que ella sintió a que el Señor se lo haya dicho. Fue como lo único que le pude decir, tampoco para no hablar mal de su iglesia y de su profeta. Pero mis amados hermanos, ¿cómo es posible que pongamos rudimentos de hombres como si fuera la palabra de Dios? Y sabe, les cuento algo, todos esos rudimentos vienen por la falta de misericordia. La falta de misericordia no nos ha ayudado a recordar y a entender de dónde Dios nos sacó. Si todos recordáramos de dónde Dios nos llamó, de dónde Dios nos sacó, tendríamos misericordia, mis amados hermanos. Y la misericordia es un atributo extraordinario de Dios, pero es dado a los hombres, y nosotros tenemos que vivir con misericordia. Siempre que tengamos que decidir entre el juicio y la misericordia, siempre tenemos que actuar con misericordia, porque Dios actuó en misericordia para nosotros. Dios fue tan grande su misericordia, tan extraordinaria su misericordia, que no nos dio lo que merecíamos, que era el castigo eterno, que era el infierno como premio por nuestra mala vida, sino que nos dio la salvación. Nos dio ese regalo extraordinario. La palabra de Dios dice en el Salmo 100, 1, 2 y el versículo 5: canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. El Salmo 136 dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Qué extraordinario es el Señor. La misericordia de Dios se atravesó en el camino del juicio que cada uno de nosotros merecíamos. La misericordia de Dios nos libró
de tantas cosas. La misericordia de Dios es tan grande y tan extraordinaria que nos rescató de ese lugar donde estábamos para darnos vida eterna. No tenemos derecho, mis amados hermanos, en no aplicar misericordia. En este paréntesis de la gracia de Dios, en este tiempo de gracia de Dios hacia la humanidad, la misericordia día a día está rompiendo el juicio que debería haber venido sobre nosotros. Todos los días Dios actúa en misericordia para nuestra vida. Y no porque nosotros seamos demasiado extraordinarios o especiales. Dice en Tito 3, en el versículo 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Qué extraordinario que es el nombre del Señor. ¿Lo podemos decir juntos? Yo quiero que lo repitamos juntos. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino su misericordia. Yo quiero que usted incline el rostro en esta mañana y quiero llamarlo a meditar. No sé cómo hemos vivido nuestra vida y de alguna manera, mis amados hermanos, nos han enseñado a emitir demasiado juicio y muy poca misericordia. Constantemente estamos viendo lo que hacen los demás para criticarlos, para llamarle la atención, para decirle así no se actúa de esa manera, no se hace, un cristiano no actúa de esa manera, un cristiano aquí, un cristiano allá, pero no nos han llamado a la misericordia. Hace algunos años, en una iglesia que Dios nos dio el privilegio de estar, llegaron unos, Nicole se había ido a Perú a estudiar multimedia y entonces y cine, y con ella se vinieron dos jovencitos. Estos jóvenes eran bien mechudos. Creo que uno de ellos tenía un tatuaje y cosas. Eran un poco extraños, pero en una semana que estuvieron en mi casa me di cuenta que eran unos extraordinarios hijos de Dios. Lectores de la palabra de Dios, chicos preciosos. Y entonces yo les dije, mire, necesito que me hagan un favor. Usted siga ahí con su cabeza inclinada, yo siga escuchando. Yo les dije, mire chicos, necesito que me hagan un favor. El domingo vamos para la iglesia, pero yo quiero bajarlos una cuadra antes de llegar a la iglesia, para que no lleguen conmigo. Y yo quiero que después me cuenten cómo les fue. Porque si llegan conmigo, muy fácil, todo el mundo los va a saludar. Pero si llegan solos, no sé qué va a pasar, entonces quiero ver. Habíamos estado la semana anterior con un curso a los servidores, hablando de la misericordia, de lo importante que es tener misericordia para todos. Entonces yo quería probar qué también les había ido en el curso. Yo los bajé una cuadra antes de llegar a la iglesia, entramos normal. Estuvo el servicio, después del servicio ya se vinieron conmigo a la casa. Cuando estábamos almorzando les digo, chicos, ¿cómo les fue? Ay, pastor, precioso, una presencia, qué rico la palabra, mi amado, qué delicioso. Le digo, sí, está bien, gloria a Dios por eso, pero no les estoy preguntando eso. ¿Cómo les fue? ¿Cómo los recibieron en la iglesia? Chicos, ¿alguien los saludó? No, nadie nos saludó. ¿Los servidores no les dieron la bienvenida y los pasaron? No. ¿Nadie los saludó ni les dio la bienvenida? No, pastor. ¿Ni la misma iglesia los saludó? No estoy hablando de Biblia abierta, era otra congregación, pero no sé cómo nos iría a nosotros. Hay una gran población de homosexuales, prostitutas y de personas que exteriormente se ve que necesitan del Señor, porque interiormente todos necesitamos del Señor, pero exteriormente se ve que tienen hábitos y costumbres que para la sociedad
no son bien vistas. ¿Será que nosotros como iglesia podemos recibir a una persona de estas y decirle: mira, tienes que cambiar tu vida, pero sabes que Jesucristo te ama y yo también te amo? Que la misericordia de Él es tan grande que Dios envió a su Hijo para morir por tu vida, al igual que por mi vida. Pero la misericordia de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que Él no hace ninguna distinción de personas. Y todos necesitamos del Señor, de ese abrazo, de ese toque precioso del Señor en nuestra vida. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió para salvarme? Tu misericordia, oh Dios, que me alcanzó y el pasado olvidó. Yo quiero contarle una cosa. No importa qué hayas hecho en estos días, la misericordia es tan grande que Él está dispuesto a perdonarte. Por supuesto que tienes que cambiar. El arrepentirse es cambiar de dirección, es no seguir haciendo lo mismo. Pero no importa lo que hayas hecho, no importa que tan mal te sientas, si hoy hay un arrepentimiento de corazón genuino, Dios está dispuesto a perdonarte. ¿Y cómo no te vamos a perdonar nosotros como iglesia? Si Dios tan grande en misericordia está dispuesto a perdonarte, a decir: ¿sabe qué? No me recuerdo de lo malo que hiciste, te amo, te amo. ¿Cómo no vamos nosotros como iglesia a decirte: eres bienvenido a este lugar? Padre Santo, yo sé que hay personas que necesitan de tu misericordia en esta mañana. Padre, yo sé que hay personas que saben que han fallado y que muchas veces han prometido y han vuelto a fallar. Padre, en esta mañana te pido que tu misericordia llene este lugar por completo. Y todo aquel que está pidiéndote misericordia, Padre, tú llegues a su vida en este momento con esa paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Que el shalom tuyo cubra todas las necesidades y que entendamos que en tu misericordia tú nos has hecho tus hijos. Eterno Padre Celestial, bendice a la congregación, bendice a cada uno de los presentes, llénalos de tu misericordia, que puedan ver tu mano, Señor, en esta mañana y puedan salir llenos de tu Espíritu Santo a llevar misericordia a otras personas. Señor, no permita que sigamos haciendo juicio, sino que podamos ser grandes en misericordia, poder entender que tú nos rescataste y nos diste vida.